Bueno, vuelvo y repito, vamos entonces a comenzar la segunda parte, la segunda lección sobre la Torah. Y habíamos dicho que teníamos los 4 niveles básicos para poder comprender la Torah, que son el Peshat, Remes, Deras y Sod. El Pesat simple, el Remes, el que nos sugiere, el que nos conecta a algún lugar. El Deras, el que nos lleva a comparar y nos lleva a exponer un tema. Y el Sod, que es el secreto, el que nos lleva a los lugares escondidos. Y también dijimos entonces que varios de nuestros sabios han hecho reglas, han montado reglas para la comprensión más fácil de la Torá. Entre ellas fue el sabio Gilel. ¿Cuántas fueron las reglas del sabio Gilel? Les pregunto, ¿cuántas fueron las reglas del sabio Gilel? Si ustedes lo recuerdan, a ver. A ver, ¿cuántas fueron? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas fueron? Mm. A ver, ¿cuántas fueron? Dice 7, 7, Isaac, Kofwa, 7, 7, muy bien. Muy bien, entonces hoy vamos a mirar, hoy vamos a mirar, hoy vamos a mirar 32 reglas que nos las pone de manifiesto el rabino Eliezer ben José Hagelili. Reglas del rabino Eliezer ben Yosef Hagelili, que es también una figura destacada también dentro de nuestros estudios. Entonces ya les voy a indicar cuáles son. Entonces, estas normas establecidas por el rabino Eliezer ben José para la exégesis agádica, muchas de ellas se aplican también a la interpretación alágica. Entonces, la primera que él enumera es el ribui. ¿Por qué es importante que pasemos sobre todas estas reglas? Porque son las que nos van a ayudar a nosotros a volvernos, nos va a dar sabiduría, nos va a hacer sabios para la comprensión de la Torah. Es decir, que no nos convirtamos en simplemente unos analistas de Torah así a lo rápido, sino que sepamos estudiar la Torah de la manera misma como nuestros sabios la han estudiado. Entonces por eso nos hemos estado deteniendo en estos análisis, en estos estudios que ellos hicieron. Entonces, Rabino Eliezer nos habla de 32 reglas. La primera, que es el ribui, o sea, la extensión. Por extensión, las partículas, quien nos habla de las partículas et, gam y af, que son superfluas, indican que lo que no esté expresamente especificado debe considerarse incluido en el pasaje en cuestión, o que algún docente se da a entender con ello. Entonces, ya esas partículas que uno encuentra naturalmente, pues tiene uno que estar leyendo lo que le está diciendo el hebreo, no la Biblia como tal, leída en español de ninguna manera. ¿Por qué? Porque pues esa es la manera convencional y pues ahí lo que encuentra uno es una información pesada, una información simple, la historia, ¿no? El cuento que nos está trayendo la Biblia. Pero lo que estamos haciendo aquí es yéndonos más adentro, que es el análisis de acuerdo a lo que o conforme fue escrita la Torá en el Lashon HaKodesh, en el hebreo, en la lengua santa. Ribui, como dijimos, el primero que nos dice el rabino Eliezer. El segundo, que es el miut. Miut, el miut que es la limitación. Entonces aquí las partículas ak, raj y min indican que algo implícito en el concepto se debe excluir en un caso concreto. ¿Ya? Entonces estas son claves que nos está dando él de acuerdo a los estudios que hicieron, pues toda su vida fue estudiando Torah. Ribui Ajar Ribui. Ribui Ajar Ribui dice extensión después de la extensión.
cuando una extensión sigue a otra que indica que debe considerarse implícita. Entonces, aquí es lo que, si una expresión me está indicando algo y la enlaza con otra parecida, pues ya aquí implícitamente me está indicando una respuesta, una idea, de acuerdo a lo que nos dice Rabino Eliezer. La cuarta, sea miut ahar miuts, o sea, la limitación según la limitación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una doble limitación indica que más es que se omita, es decir, que de acuerdo a lo que uno esté leyendo, si encuentra uno, a ver, ¿cómo les diría yo? Esto es un poquito medio subido de poderlo explicar. Algo se tiene que omitir cuando se encuentra una doble limitación. ¿Ya? Eso es lo que nos va a entregar la frase que vayamos a estudiar. Seguramente iremos a encontrar ejemplos en el caso de cuando vayamos a estudiar, por ejemplo, el libro de Bereshit ya de lleno. Por ejemplo, Rashi, él se va a referir mucho a estos aspectos y va a hacer referencia, ¿sí?, a lo que dijo, por ejemplo, el rabino Eliezer ben José. Él lo hace mucho con referencia. Entonces ahí vamos a entender nosotros sobre qué concepto él estaba hablando. Entonces ahorita pues no nos favorece mucho ampliar sobre el particular porque no tenemos un ejemplo claro y conciso, pero más adelante lo vamos a encontrar ya entrando de lleno. El quinto, que es Kal va Homer Meforash. Kal va Homer Meforash, o sea, argumentar a minori ad mahus o viceversa, y expresamente así caracterizado en el texto. Kal va Homer, que es como el a fortiori, lo que se está implicando a fortiori, que una cosa me lleva a otra, entonces por lo tanto es aceptado. Argumentos a minori ad mahus o viceversa, y expresamente así caracterizado en el texto. Un sexto, que es el Kal Homer Satum, o sea, un argumento ad mahus a las minorías. El anterior era argumento a minori ad mahus. Aquí es argumento ad mahus a las minorías o viceversa también, pero solo implícita y no declaradas explícitamente como algo en el texto. Esto y la regla anterior están contenidas en la regla de Hillel número 1. Entonces, la base que nos está dando el estudio es de acuerdo a lo que Hillel también, las 7 reglas de Hillel, las 7 reglas de oro, podríamos decirlo, para poderla comprender. Entonces ellos se pusieron a analizarlas un poco mejor y la subdividieron. Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí Rabino Eliezer. La 7, que es la Gesera Shabbat. Argumento de la analogía, o sea, pasajes bíblicos que contengan sinónimos u homónimos, están sujetos por mucho que difieran en otros aspectos a las definiciones y aplicaciones idénticas. Es el Gesera Shabbat, argumento de la analogía. Entonces, donde vamos a encontrar sinónimos u homónimos, así difieran, pues vamos a encontrar la definición y las aplicaciones que van a ser idénticas para ese estudio, para ese análisis. Seguimos con la octava, que dice Binyam ab mi kabuk ejad, mi katub ejad, o sea, la aplicación de una disposición que se encuentra en un pasaje solo de pasajes que se relacionan con el primero en el contenido, pero no contienen la disposición en cuestión. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué se comenzaron a desbaratar todos esos conceptos básicos de Hillel? Bueno, porque esto nos va a ayudar
con el correr del tiempo, analizar la halajá, analizar la cantidad de leyes que se van presentando, el mundo va evolucionando, van saliendo nuevas cosas, nuevos requisitos, nuevas leyes, entonces allí vamos a encontrar la respuesta por qué esta gente se puso en esa tarea. Derech Kesará, la 9, o sea, una abreviatura se utiliza a veces en el texto cuando el tema de discusión es autoexplicativo. Entonces ahí se va a utilizar una abreviatura. 10, Davar Shehu Shanui, una expresión repetida. Una repetición implica un significado especial. Entonces también la vamos a ver más adelante en otras reglas que las vamos a mirar. Y vamos a de pronto tener un ejemplo o varios ejemplos. 11. Sidur Shenechlach, cuando en el texto una cláusula u oración lógicamente no divisible se divide por la puntuación. El propio orden y la división de los versículos deben ser restaurados según la conexión lógica. Entonces, cuando una oración se divide por la puntuación, entonces ahí se tiene que poner a la tarea de ver cómo conectar la lógica para entender exactamente lo que la Torah nos está queriendo manifestar. Sigue la número 12. Cualquier cosa introducida como una comparación para ilustrar y explicar otra cosa misma recibe de esta manera una mejor explicación y elucidación. Entonces ya él es más general, Rabino Eliezer, donde dice, bueno, ayudémonos con algo, ¿sí? Para ilustrar. Muchas veces nosotros cuando estamos estudiando aquí, pues, o siempre cualquier persona, cualquier judío que esté dando un derash, una predicación o esté dando una enseñanza, pues siempre va a traer elementos, ya sea del día, ya sea de lo sucedido o de tiempo antaño, de tiempo actual, para ayudar a la explicación. Eso también está comprendido dentro de lo que de las reglas, de las 32 reglas que tiene Rabino Eliezer. 13. Cuando el general es seguido por el particular, el último es específico a la primera y se limita a definir con más exactitud. Entonces, esto se va a comparar con la regla número 5 de Hillel. Rashi en Bereshit, en Génesis 2.8, en 2.8 dice, desde el este, dice Mikedem, al este del Edén. Él plantó el jardín, dice el Midrash, Conen. Ahora bien, si preguntas, ya se ha dicho arriba en 1.27, y Dios creó al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Vi en la baraíta de Rabbi Eliezer, eso es lo que dice Rashi. Entonces por eso le decía yo, fíjense, ¿por qué estudiamos a unos? ¿Sí? Porque normalmente Rashi es uno de nuestros sabios de cabecera. Siempre, los que podemos tener acceso a estudios de Torah, pues podemos adquirir los 5 tomos de Rashi y ahí vamos a encontrar toda esa información de la que estamos aquí hablando. Cada tomo es referido a cada libro, y es un tomo extenso como los que ya ustedes conocen, y es a eso lo que yo me refería anteriormente, que Rashi se va a referir a alguno de estos sabios o a alguna de estas reglas con las cuales él se va a ayudar para interpretar algo que nos va a traer a nosotros una luz, ¿se dan cuenta? Entonces es eso precisamente lo que estábamos conversando. Entonces en Génesis 2.8 está hablando del este, de Mikedem. Y entonces, ¿por qué lo escribió de esa manera? ¿Por qué otra vez lo repite? Dice, si ha dicho arriba en 1.27 y Dios creó al hombre, etcétera, etcétera. Entonces dice el que vi en la baraíta de Rabbi Eliezer, este es una baraíta, no está metido dentro del Talmud, pero se considera como si fuera del Talmud. Una baraíta es algo que no fue considerado en el Talmud. Dice, hijo de Rabí José el Galileo, sobre los 32 principios por los cuales la Torah se expone, y este es uno de ellos. Entonces el método 13 dice, es el que estamos mirando. Fíjense ustedes que Rashi lo está cogiendo casi que totalmente, ¿se dan cuenta? Eso es lo interesante de todo esto. Dice el método 13, lo está copiando Rashi, dice, una declaración general seguida de un acto concreto, este último constituye una
específica aclaración de la primera, la declaración general. Y Dios creó al hombre. Esta es una declaración general. Dejó donde oscuro que fue creado. Y esto dejó sus obras oscuras, es decir, la forma en que Dios creó al hombre. El texto repite y explica, y el Señor Dios formó, etcétera, etcétera, al hombre. Y él hizo el jardín del Edén crecer para él, y él lo puso en el jardín del Edén, y que causó que un profundo sueño cayera sobre él. Entonces, el lector puede pensar que esto es otra historia, pero es solo el relato detallado, es decir, que está repitiendo la escritura. Y escribe en el versículo 19, y el Señor Dios formó de la tierra toda bestia del campo. Eso con el fin de explicar, y se las trajo al hombre para que les pusiera nombre, y para enseñarle sobre las aves que fueron creadas del barro. ¿Ven? Entonces, esto es lo que nos está diciendo a nosotros esa exposición de que Rashi pues la está considerando cuando él hace el análisis de y formó Dios al hombre. ¿Bien? Que eso lo vamos a ver, lo vamos a encontrar en el libro de la Torá. 14. Algo importante se compara con algo sin importancia para dilucidar y hacerlo más inteligible. Entonces son las ayudas también que vienen a formar parte, ayudas externas, pero cuando es algo importante, algún suceso. 15. Cuando dos pasajes bíblicos contradicen, la contradicción en cuestión debe ser resuelta por referencia a un tercer pasaje. Entonces, cuando hay contradicciones, entonces miremos un tercer pasaje que se refiere a lo mismo, y ese tercero nos va a dar luz a nosotros para poder entender lo que la Torah nos está queriendo decir. 16. Davar meyuhad bi mekomó. Una expresión que se produce en un solo paso solo puede explicarse por el contexto. Esto debe haber sido el significado original de la norma, aunque otra explicación se da en los ejemplos citados en la Baraita. Davar meyuhat bimekomó. Ahora dice que el 17 dice que un punto que no está claramente explicado en el paso principal puede ser mejor aclarado en otro pasaje. Entonces ya esto es otra regla también que él nos está dando, ¿sí? Por eso él es tan generoso, por eso él sacó, fueron 32. A la final realmente no se usaron 32, se usaron 33, y ahorita les explico por qué. La 18 dice, una declaración con respecto a una parte puede implicar el conjunto. Ya se las muestro. 19. Una declaración relativa a una cosa puede tener una buena relación con otra también. Entonces son buscando la manera de encontrar respuestas. 20. Una declaración relacionada con una cosa puede aplicarse solo a algo más. Entonces eso también nos va a dar luz. Como vemos, esto es bastante general. Es decir, nos está abriendo a nosotros el panorama para poder nosotros estudiar la Torah, pero siguiendo esas normas, esas reglas que ellos establecieron. 21. Si un objeto se compara con otros dos objetos, la mejor parte de ambos, tanto de la última forma, el tertium quid, o sea, la parte tercia de comparación. Eso es lo que nos va a dar un resultado. El 22. Un pasaje puede ser complementado y explicado por un pasaje paralelo. Entonces, aquí ya también pasajes que se parezcan pueden también ayudarnos a dilucidar sobre lo que la Torah nos está tratando de manifestar, de indicar. 23. Un pasaje sirve para aclarar y complementar su pasaje paralelo. Entonces, también es otra manera de poder nosotros comprender la Torah. 24. Cuando lo específico implicado en lo general está especialmente exceptuado de lo general, y eso sirve para destacar alguna propiedad que caracteriza a lo específico.
25. Lo específico implicado en lo general se exceptúa con frecuencia de lo general para aclarar alguna otra propiedad específica y desarrolla una enseñanza especial al respecto. Lo específico implicado en lo general. Hay varias maneras de ver cuando las cosas específicas llegan a lo general, pero se divergen en diferentes áreas. Entonces esas son las que nuestros rabinos nos tratan de demostrar. Mashal. ¿Qué es mashal? Mashal es parábola. Entonces, cuando alguien está diciendo una parábola, que el Midrash es muy rica en parábolas, ya ese término pues es bastante conocido por nosotros, porque se usa mucho la parábola para dar el mensaje de indicarnos sobre una norma que se debe hacer, que no se debe hacer, y se aplican parábolas, es decir, sucesos o fábulas que realmente no tuvieron ocurrencia real, pero que ayudan a comprender el pasaje que está mencionado o una idea de una ley, una norma que se está en discusión. Eso es mashal, o sea, el uso de las parábolas, que es muy generoso el judaísmo en ese sentido. Y mimaal, que es la interpretación a través de la parábola. Esa es la interpretación del mashal. Mimaal, la interpretación a través de la anterior. La 28, mineged, o sea, la interpretación a través de lo contrario. Es decir, no de lo que me está indicando de un sentido plano, de un sentido abierto, sino lo contrario, ¿no? Entonces ya voy a irme a lo opuesto. También yo ahí voy a encontrar una riqueza en la interpretación. Y por supuesto la gematria, que ustedes saben muchas veces la hemos usado aquí, recurrimos muchas veces a la gematria, que es el estudio el valor que tienen las letras en hebreo, el alefato hebreo, y que a través de ellas pues también podemos hacer el análisis, el estudio de una frase, una palabra, un mensaje que está escrito en la Torá. Entonces la interpretación de acuerdo con el valor numérico de las letras hebreas, la gematria. Y yo sé que a todos ustedes les fascina usar la gematria. También el 30, notaricón, que es la interpretación dividiendo una palabra en dos o más partes. Vale decir, cuando escogemos Bereshit, entonces, ¿cómo la podemos entender? Entonces podemos jugar con esa palabra. Entonces Be y Reshit, ¿no? O Brit Shit también, o de cualquier manera. Entonces podemos analizar, ¿sí?, un contexto de una palabra, por ejemplo, y su secuencia en la frase cuando dividimos la palabra, ¿no? Be, re, shit, por ejemplo, podemos cortar esas tres palabras y sacar un significado. La posposición del precedente también. Entonces muchas frases que siguen deben considerarse adecuadamente con relación a la anterior, es decir, lo que está siguiendo a esa frase que nos está matando la cabeza. Entonces esas frases tienen que seguir de acuerdo a lo que está precediendo y se deben interpretar en consecuencia a la exégesis. Y la 32, que son las porciones de la Biblia, pueden referirse a un periodo anterior a las secciones que les preceden y viceversa. Entonces no necesariamente lo que está escrito en la Biblia vamos a tener que cogerlo en el tiempo, como si fuera una secuencia de tiempo, porque muchas veces se cruzan. A veces una cosa nos está hablando de algo que todavía no ha ocurrido. Por ejemplo, cuando Moisés fue Adán y Dan todavía no había sido fundada, o Abraham fue Adán, perdón, y Dan todavía no había sido fundada. Entonces cosas así por el estilo. Muy bien, estas son las 32 interpretaciones, las 32 reglas del rabino Eliezer ben José el Galileo, el Hagigli, que pues nos ayudan a nosotros a entender, a interpretar la Torá.
A ver, y les doy las restantes. Entonces ahí tienen hasta la 32. Entonces, Mineget, Gematria, Notaricon, posposición del precedente y porciones de la Biblia, cuando se refieren a un periodo que necesariamente no va a ser exactamente la secuencial. Ahora, ¿quién era Rabí Ismael o Ismael ben Eliseo? Rabí Ismael también, que es otro Tana, él nos da 13 reglas que son muy importantes. Rabí Ismael es supremamente importante también a los que nos gusta estudiar Talmud. Es supremamente importante Rabí Ismael. Pues, ¿quién era Rabí Ismael? Que nos trae las 13 reglas. Ya tenemos 7, tenemos 32 y tenemos las 13 reglas de Rabino Ismael. O Ismael ben Eliseo, Elisha, era un Tana del primero y segundo siglos. Un Tana es un sabio rabínico cuyas opiniones se registran en la Mishnah. Nació en el año 90 de la era común y murió en el año 135 de la era común. Es decir, ya él nació después de que el templo había sido destruido. Estamos hablando de los Tanaim, que ya es posterior a la destrucción del templo. Entonces, 13 reglas compiladas por el rabino Ismael ben Eliseo para el esclarecimiento de la Torah y para hacer deducciones alágicas de ellas. Ellas son, en rigor, solo ampliaciones de las 7 reglas de Hillel. Como decíamos, pues también el rabino Eliezer también lo que ha hecho es tomar las 7 reglas de Hillel y las amplió. Aquí también el rabino Ismael también las amplió, no tanto en la manera en que lo hizo el rabino Eliezer. Y pues este rabino, esas reglas de interpretación también se consideran quizás más en el Talmud, son consideradas de una manera mayor, pues de acuerdo a lo que yo tengo entendido. Entonces, esas reglas entonces se compilan en una baraita. O sea, la baraita, como les decía, es una tradición que no está incluida en el Talmud, de Rabino Ismael, que forman la introducción a la cifra y se lee de la siguiente manera. Entonces vamos a mirar cómo es que se lee. Por ejemplo, la primera regla que que es la que ya conocemos, que es la Kol Bahomer. Cuando estudiamos Rashi, esa fue la primera palabra que a mí se me grabó cuando estaba estudiando Rashi. Kol Bahomer, ¿qué significa Kol Bahomer? Entonces, se usa mucho en el hebreo cuando estamos haciendo exégesis, estamos estudiando analíticamente la Torah. Kol Bahomer, entonces eso es la que parte para el estudio de la Torah. Entonces, o sea, el concepto a fortiori se llama también, a fortiori, que de una ley indulgente con una ley estricta, es decir, indica la primera regla de Hillel. Hillel pues también arranca con Kol Bahomer. Un Kal Bahomer, Kol o Kal Bahomer también es válido. Es un argumento lógico a fortiori que razona, ya utiliza la razón. Entonces, si una norma o un hecho se aplica a una situación donde hay relativamente pocas razones para que se aplique, ¿qué va a pasar? Pues que entonces sin duda se va a aplicar en una situación en la que hay una razón más para que se aplique. ¿Bien? Ahorita vemos un ejemplo. El verso que está compendiado en el Mizrahi, Sifsei Jajamín, Moisés dice, ya esto lo habíamos mirado en la primera lección, si Israel, que es a quien beneficia mi mensaje, me escuchará, sin duda Faraón, para quien el mensaje no le conviene, no me escuchará. Eso es a fortiori, ¿sí? Es una deducción que se está sacando. Entonces, eso se llama Kol Bahomer o Kal Bahomer también. A ver, Kal Bahomer. Una ley indulgente con una ley estricta.
Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a encontrar el argumento, a encontrar la aplicación de esa ley, de esa norma. Muy bien, entonces, dice que otra razón por la que el faraón no quiso escuchar es porque Moisés, como les había dicho la clase anterior, era de labios bloqueados o de labios hendidos, o tenía dificultades para hablar, como lo sabemos todos, ¿no es cierto? Entonces, y es impropio que uno con un defecto, ya sea en el habla o cojo o manco, lo que fuera, se vaya a presentar delante de un rey, de un presidente, de un faraón en este caso. Sin embargo, pues esa persona puede presentarse sin tanto problema delante de su pueblo, pero no delante del rey. ¿Ve? Entonces, para la población en general, como un impedimento, esto no era algo que significara o que valiera la pena. Por lo tanto, si los israelitas, que no debían poner reparos a Moisés por su problema en la boca, sin embargo no le hicieron caso, sin duda, Faraón, que no estaba acostumbrado a los discursos que le iban a traer, pues por supuesto que él iba a rechazar semejante mensaje. Entonces, por lo tanto, la declaración "yo soy de labios bloqueados" es parte de Kal Vajomer. ¿Ya? Yo soy de labios bloqueados, porque ahí nos está indicando de una cosa que nos está dando a entender algo que supuestamente es lo que se va a deducir. A fortiori. A fortiori. Muy bien. Si por ejemplo, estamos mirando las 13 reglas del rabino Ismael. Entonces, si por ejemplo un determinado acto está prohibido en un festival común, es mucho más prohibido en Yom HaKippurim, en Yom Kippur, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Yom Kippur es un día grande, un día máximo para nosotros, en donde casi nada se nos permite. Solamente es vestirnos, y vestirnos de una manera simple, calzarnos ni siquiera con calzado de cuero, sino caucho, no comer, no beber, etcétera. Entonces casi nada es permitido en Yom Kippur por la grandeza del día, ¿no? Del día tan especial. Entonces, por eso el Kal Vajomer, aquí en este caso el rabino Ismael, nos dice que si un determinado acto está prohibido para un festival común, pues mucho más va a ser prohibido para Yom Kippur. Y viceversa. Entonces, si un determinado acto es admitido en Yom Kippur, es mucho más permitido en una fiesta común, ¿ya? ¿Por qué? Pues por la fuerza que tiene ese día. ¿Bien? Si una ofrenda tamid se puede ofrecer en Shabbat, aunque si por traerla ahí no hay castigo de Keret, o sea, el Keret es ¿cómo se llama? La castigo divino de muerte prematura. A los que participan, entonces ciertamente la ofrenda de pesa se puede ofrecer en Shabbat, ya que si por traerla no hay un castigo de Keret involucrado. Keret o Karet, también le llaman en español, Karet o Keret. Es la, ¿cómo se dice? La escisión del pueblo. Keret o Karet. Entonces esas son como diríamos, los análisis, los puentes que Kal Vajomer nos da a nosotros para ir entendiendo si esta cosa pasa aquí, pues obviamente acá pues puede pasar o no puede pasar, ¿no? A menos que también se encuentre uno con prohibiciones rabínicas, que las va a encontrar uno también en el camino, ¿no? Pero estamos hablando en reglas generales de la Torah, no estamos hablando de alajá, ¿ok? En reglas generales de la Torah, para comprender la Torah, ¿ok? Y alguno podrá decir, bueno, sí, pero entonces ¿por qué el rabino prohíbe o permite que sea? ¿Ok? Entonces, si está prohibido, por ejemplo, arrancar una manzana de un árbol en las festividades santas, cuando la comida se puede preparar para cocinar y otros medios pueden ser prohibidos en Shabbat, entonces seguramente arrancar está prohibido en Shabbat. Entonces eso es Kal Vajomer, ¿ya?
Pero el contrario, si se permite cortar las verduras en Shabbat, es sin duda permitido en los festivales. ¿Mm? Estamos comiendo en Shabbat, cogí, corté y comí. Ah, pero estaba prohibido. No, pero estoy comiendo, aquí se me está permitiendo, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estoy comiendo, estoy celebrando una comida de Shabbat, me están permitiendo cortar mis vegetales, porque no voy a comer los vegetales enteros. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, ponernos ahí imaginarnos que estamos en la mesa. Entonces, eso es lo que nos está tratando de indicar esta regla. Entonces, lo contrario, pues también viene siendo cierto. Que si una sentencia indulgente aplica a una ley estricta, entonces ciertamente esa sentencia indulgente aplica a una ley severa. Y yo creo que los abogados aquí, mis queridos amigos abogados, creo que Copa es uno de ellos, pues, pues esto les cae como anillo al dedo, ¿no? Porque pues es navegar entre el pez en el agua, sobre el entendimiento de las leyes, ¿no? Entonces esta Kolba Homer pues también a veces como que le ayuda a uno a entender las leyes civiles, las leyes penales en sus territorios. Entonces, si una sentencia indulgente aplica a una ley estricta, entonces ciertamente esa sentencia indulgente aplica a una ley severa. Rashi utiliza, por ejemplo, en Devarim 14:8 para ilustrar esto. Fíjense ustedes, por ejemplo, tomando en cuenta al rabino Ismael. Entonces, por eso era que les quería yo traer a que primero estudiáramos a estos sabios y a estas reglas, porque estas reglas nos van a dar a nosotros mucha luz cuando estamos estudiando Torah. Cuando cogemos un volumen de Torah por Rashi, sea con cualquier que esté haciendo notas adicionales cualquier rabino, porque hay varios estudios de Rashi, por ejemplo, donde hay notas adicionales de los diferentes rabinos, ya sea de cualquier casa editorial. Pero entonces están tomando el comentario de Rashi como tal, y eso es lo que encontramos allí, y por eso es que estas reglas son válidas para nosotros. Entonces, dice que Rashi nos indica en Devarim, que el verso 8 dice, no toquen sus cadáveres, no toquen sus cadáveres. Entonces, caray, entonces nos prohibieron que tocáramos los cadáveres. Dicen nuestros rabinos que esto se refiere únicamente al festival, porque una persona tiene la obligación de purificarse para el festival. Esto pues estando naturalmente en Israel, Jerusalén, que es a donde estamos llamados a ir a celebrar los festivales. En el exilio pues no es la obligación. Algunos acostumbran de ir al mikve para Yom Kippur, para Rosh Hashanah, para Pesach, para Shavuot, etc., para purificarse, para siguiendo esa tradición, pero no es una ley que se obliga. Uno podría pensar que todos los israelitas se les prohibió que tocaran un cadáver, ¿no? Cadáver de un ser humano, durante todo el año, como dice ahí. No toquen sus cadáveres. Por lo tanto, la escritura afirma en referencia a la inmundicia de un cadáver, dice, di a los Kohanim, que no se contaminen por un muerto. Está en Levítico 21:1. ¿Ven? Ahora bien, si en el caso de la impureza causada por un cadáver humano, que es un estricto tipo de impureza solamente, los Kohanim están prohibidos en relación con ello, pero los israelitas ordinariamente no están prohibidos. A continuación, en el caso de la impureza causada por un cadáver de un animal, porque en el caso del animal es más light, más suave, que si fuera un ser humano, un cadáver humano. Entonces dice que en cuanto a esa impureza de ese animal, pues cuanto más en el caso que los israelitas ordinarios se les permita tocar estos cadáveres. Entonces, para entenderlo, es la referencia que nos está haciendo Rashi aquí. Dice que cuando sí habla de que no toquen los cadáveres,
Entonces, la ley estricta va directamente a los Kohanim, ¿sí? Y hace división entre el cadáver de un ser humano y el cadáver de un animal. El cadáver de los seres humanos, porque a los Kohanim se les da ciertas leyes de que si se muere un familiar, pues no pueden asistir a sus entierros. Muy bien. Seguimos entonces con la segunda de las 13 reglas del rabino Ismael, Kesera Shavá. Kesera Shavá. A partir de una similitud de palabras que es idéntica a la segunda regla de Hillel. Entonces, esto es cuando se arranca buscando similitud de palabras. Argumento de la analogía, o sea, pasajes bíblicos que contienen sinónimos u homónimos, como ya dijimos, están sujetos, por mucho que difieran en otros aspectos, a las definiciones y aplicaciones idénticas. Si una palabra o una expresión similar se produce en dos lugares de las escrituras, las decisiones de cada lugar se pueden aplicar a la otra. ¿Ya? Esto es simplemente una recordación de lo que estamos ya mirando, ya lo habíamos visto. En los casos estrictamente limitados, la tradición del Sinaí enseña que las dos leyes o casos independientes tienen el propósito de arrojar luz sobre otros. La indicación de que las dos leyes son complementarias se puede ver en dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Entonces, nos dice que las mismas o similares palabras aparecen en ambos casos. Por ejemplo, la palabra a su debido tiempo, Bamidbar 28.2, se entiende que indica que la ofrenda diaria debe ser llevada incluso en Shabbat. Del mismo modo, la misma palabra en el contexto de la ofrenda que se hace en Pesach, que está en Bamidbar 9.2, debe interpretarse en el sentido de que se ofrece aunque su día señalado también caiga en Shabbat. Entonces ya se está buscando ahí la conexión entre que si se está entendiendo una cosa anteriormente, podemos entonces concluir que se nos está permitiendo en este segundo caso. Cuando dos temas diferentes se colocan uno junto al otro, esto también se llama comparación. Por ejemplo, muchas leyes sobre el proceso técnico de divorcio y el compromiso se derivan unas de otras, porque la escritura en Devarim 24.2 menciona divorcio y compromiso en la misma frase, diciendo, ella se apartará. Cuando está diciendo se apartará, está diciendo que ya se está divorciando, ella se apartará, ya dejará de ser la mujer del otro. Y será prometida a otro hombre. Entonces ya está hablando de separación, divorcio, y está hablando de contraer nuevas nupcias, es decir, está cambiando un estado civil por otro estado civil. Entonces, esta yuxtaposición implica que los dos cambios de estado civil se llevan a cabo a través de procesos legales similares. ¿Ya? Similares. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, donde dice la frase esclavo hebreo, que dice en Shemot 21.2, es ambigua, ya que puede significar un esclavo pagano, propiedad de un hebreo, o bien un esclavo que es un hebreo. Que este es el significado correcto es probado por una referencia a la frase tu hermano hebreo, que dicen de Devarim 15.12, donde la misma ley se menciona, si tu hermano hebreo se vende a ti. Entonces ahí la entiende uno. Tercera regla, Binyam Ab, desde un principio general encontrado en un verso o de un principio general que se encuentra en dos versos. Esta regla es una combinación de la tercera y la cuarta norma de Hillel, pero el rabino Ismael la incluye como si fuese una tercera. Entonces, estas son
estas son reglas deducidas de un solo pasaje de las Escrituras y reglas deducidas de dos pasajes. La Torá enseña que el trabajo de preparación de los alimentos está permitido en Pesaj. Entendamos esta decisión de aplicar a otras fiestas también. Cuando un solo verso puede no ser suficiente para aplicar la regla en otra parte, la combinación de dos versos podría ser la solución. Por ejemplo, la Torá hace al propietario de un buey responsable de los daños causados por el buey. Si un buey o un perro, ¿no? O cualquier animal que tenga, si ese buey tumbó una cosecha o tumbó una casa o rompió algo, pues el dueño de ese buey es el que tiene que pagar por el daño que causó el buey. Esta regla se aplica incluso si los daños que inflige ocurrieron en otro lugar que donde el dueño colocó originalmente al buey. Vale decir que si el buey lo colocó en el pueblo de Tlaxcala y luego apareció en el Distrito Federal y causó daños. Pero ¿quién lo llevó para allá? ¿El responsable es el que lo llevó? No, es el dueño del buey el que tiene que pagar porque él es el propietario del buey. Así otro se lo haya tratado de robar y se lo haya llevado por allá y por allá haya hecho daños. ¿Ya? Del mismo modo, uno es responsable por los daños causados por un hoyo que cavó. Hay que tener cuidado con eso. O por un obstáculo inanimado que coloca en el dominio público. De la combinación de estas dos leyes se deriva una tercera ley que si una persona pone un obstáculo en el dominio público y causó daños en algún lugar distinto de donde se colocó inicialmente, la persona que originalmente lo dejó es responsable. Eso nos lo dice en el Talmud en Baba Kama. Entonces, son las famosas reglas que nos deja a nosotros, nos dejan nuestros sabios para nosotros ir interpretando la ley y que esto se extiende pues no solamente a leyes sacrificiales o leyes religiosas, sino pues que también esto se va a aplicar en Israel en cuanto a las leyes civiles, leyes penales, leyes ya como Estado, como nación, ¿no? Y que cualquier abogado pues puede decir, bueno, sí, realmente esto dentro de la ley civil nuestra también tiene aplicación en el código civil número tal, ley número tal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y todo eso va de acuerdo al código, a los códigos, ¿cómo se le llama? En el código civil y el otro es el código de aplicación, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, código de procedimiento civil, código de procedimiento penal, por ejemplo. Pues ya es donde viene explicado qué ir a hacer. Es más o menos lo mismo que se ha tratado de sacar de estas normas de la Torá, del Talmud, de nuestros sabios. En Devarim 24:5 dice también, vamos a mirarlo. Uy, ¿qué pasó? Ay, se me pasó. Se me fue el último. A ver, se me fue el último. A ver, en Devarim, les decía entonces, en Devarim, a ver, miremos por aquí. Voy a poder leer. En Devarim dice que nadie, en Devarim 24:6 dice que nadie podrá tomar un molino de mano o una rueda de molino en prenda, porque sería tomar en prenda la vida. Entonces los rabinos concluyeron que todo lo que se utiliza para la preparación de alimentos está prohibido tomar en prenda. Está prohibido tomarlo en prenda, pero no darlo en prenda. Está hablando de tomarlo en prenda porque alguien pues, está muerto de hambre, está necesitado y va y llevó, en este caso el molino, que era la base para moler su maíz, moler su trigo, lo que fuera. Entonces estaba prohibido por alguien que lo fuera a tomar. La persona era encausada legalmente por hacer eso. ¿Por qué? Porque realmente estaba tomándole la vida a la persona. Pues hoy día pues encontramos también prestamistas que realmente le compran hasta el alma, ¿no?
y personas que también le venden el alma al diablo, como dicen, ¿no? Pero pues son normas que están contempladas en la Torah para evitar precisamente eso. Es decir, Dios no avala que, que la persona, que se le den las garantías a la persona para que llegue a extremos. Hay que evitar lo posible, pues hombre, mejor la persona está en una condición esa, pues se le ayuda mejor en vez de irla a acabar de ahorcar. Entonces por eso es que dice que no se le permite que se tome en prenda. Obviamente, pues se está entendiendo de que es una persona que lleva su molino a la prendería, ¿no? Hoy día, pues lamentablemente, pues llevan la computer para el prestamista y se quedan sin ver las clases, pues pobrecitos, ¿no? Pero pues van a parar allá las licuadoras, las batidoras o qué sé yo. Pero pues ya estos son prestamistas que no son judíos, naturalmente, y pues ¿qué les importa? Ellos no tienen en cuenta la ley. En Shemot 21, 26, 27 dice, si un hombre golpea el ojo de su esclavo y lo destruye, entonces debe dejarlo libre en compensación por su ojo. Si le golpea un diente al esclavo, se debe dejar que se vaya libre. Los Jajamín, los sabios, concluyeron que cuando una parte del cuerpo del esclavo es mutilada por el amo, el esclavo debe quedar libre. Dado que la Torah especifica que uno no puede casarse con una media hermana por parte de madre, ¿ya? Este principio general dicta que la prohibición de casarse con las hermanas del padre aplica por igual a la media hermana materna de su padre. Llevamos 54. La misma regla se aplica cuando dos versos diferentes arrojan luz uno del otro. Situaciones similares se pueden derivar de la combinación de los dos versos. Y vamos a continuar ya casi para terminar con la palabra gracia, gen, que aparece en la parashá Kitizá, que dice que en la tercera alía en Éxodo 33, 12, del 12 al 16, que dice que Moisés le pide a Hashem que pues que tenga misericordia con él, ¿no? Y que le mostrara sus caminos. Entonces dice que hay 82 palabras en esta parashá. Esto ocurre después del pecado del becerro de oro, para tener idea. Entonces en estas 82 palabras, Moshe pide 4 veces, si he hallado gracia en tus ojos. 4 veces le dice, si he hallado gracia en tus ojos. Se trata de la mayor concentración de la palabra gracia o favor, o sea, gen, en el Tanaj. Esta es la fuente de nuestro método de contar la localización de palabras en un párrafo o un verso. Este es el Binyan Ab para este método, y cuando lo ves una vez con mucha fuerza, a partir de entonces puedes creer que la Torah lo está tomando en cuenta, por supuesto, y que es bastante importante. Entonces esta es una manera de ver, oye, pero estoy acabando de leer que se repitió esta palabra aquí, se repitió acá, se repitió acá. Entonces algo también está allí para analizarlo de una manera más profunda, más fuerte. Bueno, esto es parte de las 13 reglas. Esta es la, ¿cuál nos quedamos? Esta es la cuarta. A ver, esta es la Binyan Ab, que es, sí, la tercera, apenas la tercera de las 13 reglas del Rabino Ismael. En nuestra próxima clase vamos a terminar estas reglas y para entrar ya de lleno al estudio de Bereshit, pero ya el resto de estas reglas del Rabino Ismael pues nos van a ayudar mucho más para ir comprendiendo todos estos conceptos y no pues nos convirtamos simplemente en lectores de la Biblia, en lectores de la Torah, sino en gente que realmente está entendiendo la Torah conforme nuestros sabios así pues se esforzaron ellos por estudiarla y por simplificarla para que nosotros la pudiéramos comprender de una manera más sencilla, más rápida también.
pueda hacer que Hashem, bendito sea, tenga misericordia de nosotros y nos ayude a seguir comprendiendo más y nos dé más luces para ir comprendiendo estos conceptos de Torah, que aunque parecen bastante fuertes, elevados, como que alta cirugía, pues yo sé que Hashem bendito sea Él, nos va a permitirlo, que lo vayamos conociendo, que lo vayamos aprendiendo de una manera sencilla, como niños, buscando a su nodriza, a su fuente, para amamantarse. Amén y amén.